Buenas tardes. Bueno, vamos a proceder al disfrute de un gran y nuevo acontecimiento académico. Vamos a tener el honor y la satisfacción de dar posesión como académica numeraria a María Dolores Fajardo. Hace 2 años la tuvimos aquí para que ingresara como académica correspondiente. El plazo de 2 años es lo que ponemos para ver si cumplen, medio cumplen o no cumplen suficientemente para el beneficio de la academia y la difusión cultural en Lanzarote, ¿no? Ha cumplido más que satisfactoriamente y hoy la tenemos aquí para que lea su discurso de recepción, de ingreso como académica numeraria, que ha titulado Comentarios bastante personales sobre la obra de Jorge Luis Borges. Cuando quieras, defiende tu entrada con la lectura de tu discurso. Buenas noches a todos. ¿Funciona esto? No funciona. ¿Se oye bien? En el año 1964 pasaron algunas cosas que no figuran en los libros de historia, pero que fueron importantes para mí. El paso de la enseñanza primaria en una escuela de mi barrio a la secundaria en un instituto de la capital del municipio. Los viajes en colectivo, el cambio de nombre. Hasta ese entonces mis padres me llamaban Lolina. A mí me parecía muy español. Entonces, al cambiar de colegio, me lo cambié por Dolly, por la canción de Louis Armstrong que estaba de moda en ese tiempo. Amigos nuevos, nombre nuevo. También fue el año en que conocí las librerías de usados o de alquiler. Te llevabas un libro por bastante poco dinero y una vez leído lo devolvías y te retornaban parte del precio. Eso me permitió leer por encima de mis posibilidades. Así fue como ese mismo año leí mi primer libro de Borges, Ficciones. Un libro que era de 1944, contenía cuentos, él nunca escribió novela, entre los cuales me produjo un especial desasosiego Tlön Uqbar Orbis Tetris. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. Así comienza este relato, con 2 de los temas que más tarde descubrí que eran recurrentes en toda la obra de Borges: los espejos y los libros. En este cuento se narra la creación y descripción minuciosa de un planeta imaginario, su geografía, su historia, el lenguaje, la religión, todo, por parte de una sociedad secreta. El descubrimiento de la enciclopedia de Tlön se debe, en esta ficción, a la mención que hace Bioy Casares de una cita de esta supuesta obra. Así lo describe. Desde el fondo del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos que los espejos tienen algo de monstruoso. Entonces, Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. A partir de ahí comienza, por parte del narrador y de varios de sus amigos, la azarosa búsqueda de los textos desconocidos. Esta historia, casi detectivesca, desbordante de alusiones filosóficas y estéticas, ha conseguido una enorme cantidad de críticas y comentarios
que yo, por supuesto, en aquella época no había leído. Por ejemplo, Santiago Juan Navarro hace un estudio pormenorizado relacionando este cuento con la Sociedad de la Rosacruz. Espacial y temporalmente, el cuento de Borges resume la historia de la Sociedad de la Rosacruz, los orígenes orientales que conectan a la hermandad con la tradición gnóstica aparecen representados en la región asiática de Ukbar. La descripción de la filosofía de Tron sirve para ilustrar los postulados idealistas y esotéricos de los Rosacruces. Por otro lado, Daniel Atalá, en Cuadernos Líricos, alude a la relación de Borges con el judaísmo. La literatura crítica sobre la relación de Borges con el judaísmo, como si el tema mismo estuviera aislado de los otros momentos esenciales del universo de este autor, es una consecuencia lógica de haber reducido ese tema a 3 o 4 tópicos demasiado idiosincrásicos, enfáticamente judíos: la cábala, las reacciones de Borges frente al antisemitismo, sus flirteos genealógicos por la rama materna de los Acevedo, sus relaciones con revistas o instituciones judías, sus amistades con miembros de esta comunidad, sus lecturas de ciertos acontecimientos de la historia reciente de Israel, son, tal y como se los suele estudiar, temas aislados en su vida y en su obra, cuando no a veces inclusive laterales. Con la idea de ampliar el enfoque acostumbrado, este artículo capta el tema del judaísmo en su articulación con los momentos esenciales a los que hizo referencia: el idealismo, el problema del conocimiento, del tiempo y de la eternidad. Cuando lo que se busca, como es mi caso, el placer de la lectura por su belleza narrativa y por su imaginación desbordante, estos análisis se hacen innecesarios. Yo me quedo con las palabras de María Kodama en una entrevista publicada en el diario Clarín en el año 2019, cuando le dijeron que los jóvenes no leían a Borges porque era difícil. No es difícil, hay que sentir. Y si no sentís, esperá a crecer mentalmente y lee de nuevo. Primero tenés que sentir y después entender. A partir de ficciones, seguí leyendo a Borges, su poesía, sus cuentos cortos, sus ensayos. Descubrí su enorme cultura y me interesé por su biografía. Jorge Luis Borges procedía de una familia ilustre de estirpe criolla y anglosajona. Militares como su abuelo paterno Francisco Borges, Manuel Isidoro Suárez, coronel en la Guerra de la Independencia, su bisabuelo materno, o su abuelo materno, Isidoro Acevedo Laprida, que luchó contra Juan Manuel de Rosas. Y por otro lado, humanistas como Edward Young Haslam, bisabuelo paterno, que fue un poeta romántico y editó en Buenos Aires los primeros periódicos ingleses. Y Juan Crisóstomo Lafinur, tío abuelo paterno, autor de poemas románticos y patrióticos. Su padre, Jorge Borges Haslam, rompiendo con la tradición familiar, se empleó como profesor de psicología e inglés. Estaba casado con Leonor Acevedo y Jorge Luis nació el 24 de agosto de 1899. Tuvo una hermana, Nora, 2 años menor que él. Borges comenzó a leer inglés con su abuela paterna, Fanny Aslam. Con apenas 6 años confesó a sus padres su vocación de escritor y en 1907 redactó su primera fábula, La visera fatal. A los 10 años publicó una traducción al castellano de El príncipe feliz de Oscar Wilde. En 1914 la familia Borges se trasladó a Europa, París, Milán y Venecia, hasta radicarse definitivamente en la neutral Ginebra cuando estalló la Primera Guerra Mundial.
Jorge Luis Borges era entonces un adolescente que leía la obra de los escritores franceses, desde los clásicos como Voltaire o Victor Hugo, hasta los simbolistas, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, etc. Y descubría al mismo tiempo el expresionismo alemán, por lo que se dedicó a aprender el idioma, descifrando por su cuenta la novela de Gustav Meyrink, El Golem. Hacia 1918 lee autores en lengua española, como los argentinos José Hernández, Leopoldo Lugones y Evaristo Carriego, en libros que su padre había llevado a Europa desde Buenos Aires. Al año siguiente la familia pasa a residir en España, primero en Barcelona y luego en Mallorca, donde compuso 2 libros nunca publicados. Según su autobiografía, uno de ellos se llamaba Los naipes del Taur. Eran ensayos literarios y políticos. Todavía era anarquista, librepensador y pacifista, escritos bajo la influencia de Pío Barojo. Querían ser amargos e implacables, pero en realidad eran bien mansos. El otro libro se titulaba Los Salmos Rojos. Era una colección de poemas en verso libre en alabanza a la Revolución Rusa. Lo destruí en España en vísperas de mi partida. En Madrid trabó amistad con el notable poeta y traductor español Rafael Cansinos Assens. Según Alan Pauls, fue su maestro, la primera versión de una bohemia literaria y las primeras pendencias de un movimiento de vanguardia. Conoció también a Valle Inclán, a Juan Ramón Jiménez, a Ortega y Gasset, a Ramón Gómez de la Serna, a Gerardo Diego. En 1921 regresaron a Buenos Aires. Allí Borges participó en la fundación de las revistas literarias Prismas y Proa, y también firmó el primer manifiesto ultraísta argentino. Después de un segundo viaje a Europa, publicó su primer libro de poesías, Fervor de Buenos Aires. En su prólogo a una edición de 1969 escribe: como los de 1969, los jóvenes de 1923 eran tímidos, temerosos de una íntima pobreza. Trataban como ahora de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Yo, por ejemplo, me propuse demasiados fines: remedar ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII, ser Macedonio Fernández, descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto, cantar a un Buenos Aires de casas bajas y hacia el poniente o hacia el sur las quintas con verjas. En este libro voy a leer el fragmento de un poema que se titula Un patio. Con la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encauzado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe. Seguirían numerosas publicaciones, libros de poema como Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín, o de ensayos como Evaristo Carriego y Discusión. En Luna de Enfrente, mejor dicho, en el prólogo de este libro, dice Borges: hacia 1905, Hermann Bahr decidió el único deber, ser moderno. 20 y tantos años después, yo me impuse esa obligación del todo superflua. Ser moderno
es ser contemporáneo, ser actual. Todos fatalmente lo somos. Olvidadizo de que lo era, también quise ser argentina. Un poema de este libro, de Luna de Enfrente, se titula El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo, ya sin una sed de agua, y una luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando de altura. Un galerón enfático, enorme, funerario. 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura tironeaban 6 miedos y un valor desvelado. En Cuaderno de San Martín, Borges exterioriza su nostalgia por la ciudad donde nació y a la cual regresó con 22 años, intentando mantener los recuerdos de ese Buenos Aires que ya no es igual. Sigue una temática similar a sus 2 primeros libros, en los que aparece siempre su mirada sobre las orillas urbanas, esos bordes de Buenos Aires en los que más adelante se desarrollará la acción de muchos de sus relatos. Puede decirse que en estos primeros libros Borges funda con su escritura una Buenos Aires mítica, otorgando un valor literario a sus calles, barrios, portales y patios. Según Beatriz Arló, Borges dibujó uno de los paradigmas de la literatura argentina. Una literatura construida, como la nación misma, en el cruce de la cultura europea con la inflexión rioplatense del castellano, en el escenario de un país marginal. Sobre el modelo de las orillas que Borges inventa en sus primeros libros de poesía, hay que pensar también el lugar que él ocupa. Desde el comienzo, Borges desconfía del utopismo rural que Ricardo Guiralde celebra en Don Segundo Sombra, novela clásica donde el mal destino del gaucho se tuerce para componer una alegoría luminosa en el escenario sublime de la Pampa. El revival criollista de Guiraldes tiene como protagonista a un gaucho demasiado recto, un gaucho bien pensante. Para Borges, en cambio, si esta literatura iba a encontrar héroes, ellos no serían síntesis intachables de virtudes tradicionales, sino personajes marcados por un doblez, capturados en destinos no transparentes. Y el paisaje de la literatura rioplatense debía ser la región ambigua donde se borronea el límite entre la llanura y las primeras casas. Borges trabajó con todos los sentidos de la palabra orilla, margen, filo, límite, costa, para construir un ideologema que definió en la década del 20 y reapareció hasta el final en muchos de sus relatos. Las orillas son un espacio imaginario que se contrapone como espejo infiel a la ciudad moderna, despojada de cualidades estéticas y metafísicas. Con el énfasis de su primer criollismo, provocador hasta en la ortografía, Borges escribe en El tamaño de mi esperanza, en el que utiliza vocabulario y ortografía criollos para resaltar su preocupación por el idioma. Es un fragmento. Nuestra realidad vital es grandiosa y nuestra realidad pensada es mendiga. Aquí no se ha engendrado ninguna idea que se parezca a mi Buenos Aires, a mi Buenos Aires innumerable, que es cariño de árboles en Belgrano y dulzura larga en Almagro y desganada sorna orillera en Palermo y mucho cielo en Villa Ortúzar y prosperidad taciturna en las 5 esquinas, y querencia de ponientes en Villa Urquiza, y redondel de pampa en Saavedra. Ya Buenos Aires, más que una ciudad, es un país,
y hay que encontrarle la poesía y la música y la pintura y la religión y la metafísica que con su grandeza se avienen. Esta época es un poema, del que voy a leer un fragmento porque es muy largo, que se titula Fundación Mítica de Buenos Aires. Y fue por ese río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Evaristo Carriego es un ensayo que a la vez que traza una biografía de este poeta popular que había sido amigo de su padre y había frecuentado su casa durante su infancia, se inventa y narra diferentes mitologías porteñas, como en la descripción del barrio de Palermo. No responde a la típica estructura de una biografía, sino que se sirve de la figura de Carriego para crear nuevas visiones de lo urbano, como se manifiesta en capítulos como Las inscripciones de los carros o Historia del tango. Entre ellos hay un cuento que se llama El Truco. El truco es un juego de naipes, parecido al envite o un fragmento que dice: 40 naipes quieren desplazar la vida. En las manos cruje el mazo nuevo o se traba el viejo. Morondangas de cartón que se animarán, unas de espada que será omnipotente como don Juan Manuel, caballitos panzones de donde copió los suyos Velázquez. El tallador baraja esas pinturitas. La cosa es fácil de decir y aún de hacer, pero lo mágico y desaforado del juego, del hecho de jugar, despunta en la acción. 40 es el número de los naipes, y 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta por 40 es el número de maneras en que pueden salir. Es una cifra delicadamente puntual en su enormidad, con inmediato predecesor y un único sucesor, pero no ha escrito nunca. El truco es un buen cantor, máxime cuando gana o finge ganar. Canta en la punta de las calles de nochecita, desde los almacenes con luz. Escribe Alan Pauls en su obra El factor Borges que este libro, Evaristo Carriego, es uno de los dos en los que Borges inventa, define, escribe e impone la experiencia de la pérdida como mito de fundación. Escribe sobre un poeta perdido, Carriego, que a su vez escribió sobre un barrio perdido, Palermo, que a su vez representó a un país perdido, la Argentina del siglo XIX. Discusión es una recopilación publicada en 1932 que contiene diversos ensayos, la poesía gauchesca, el otro Whitman, el arte narrativo y la magia, las versiones homéricas, del cual dice Borges en el prólogo: son mis primeras letras, que no creo que ascenderán a segunda, de helenista adivinatoria. Un fragmento de este libro se titula La supersticiosa ética del lector. La condición indigente de nuestras letras, su incapacidad de atraer, han producido una superstición del estilo, una distraída lectura de atenciones parciales. Los que adolecen de esa superstición entienden por estilo
no la eficacia o ineficacia de una página, sino las habilidades aparentes del escritor, sus comparaciones, su acústica, los episodios de su puntuación y de su sintaxis. Son indiferentes a la propia convicción o propia emoción. Buscan tecniquerías, la palabra es de Miguel de Unamuno, que les informarán si lo escrito tiene derecho o no de agradarles. Se ha generalizado tanto esta inhibición que ya no van quedando lectores en el sentido ingenuo de la palabra, sino que todos son críticos potenciales. Durante los años 30, su fama fue creciendo en Argentina y su actividad literaria se vinculó a Victoria y Silvina Ocampo. Las hermanas le presentaron a su vez a Adolfo Bioy Casares y en esta época comienza a ejercer crítica literaria, traduce a Virginia Woolf, a William Faulkner y publica antologías con sus amigos. Frecuenta a su maestro Macedonio Fernández y colabora con Victoria Ocampo en la fundación de la revista Sur, en torno a la cual se reuniría lo mejor de las letras argentinas de entonces. Oliverio Girondo, Enrique Anderson Invert y el mismo Bioy Casares, entre otros. También publica Historia Universal de la Infamia, en 1935. Es una recopilación de prosa narrativa que, según Borges, derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y Chesterton y tal vez de cierta biografía de Evaristo Carriego. Abusan de algunos procedimientos, las enumeraciones dispares, la brusca solución de continuidad, la reducción de la vida entera de un hombre a 2 o 3 escenas. No tratan de ser psicológicos. En 1936 sale Historia de la Eternidad. El autor anticipa en su prólogo: el movimiento, ocupación de sitios distintos en instantes distintos, es inconcebible sin el tiempo. Asimismo lo es la inmovilidad, ocupación de un mismo lugar en distintos puntos del tiempo. ¿Cómo puede no sentir que la eternidad, anhelada con amor por tantos poetas, es un artificio espléndido que nos libra, siquiera de manera fugaz, de la intolerable opresión de lo sucesivo? Cuando en 1938 fallece su padre, empieza a trabajar como bibliotecario en las afueras de Buenos Aires. Durante las Navidades de ese mismo año sufre un accidente a causa de su progresiva falta de visión que a punto está de costarle la vida. Al agudizarse su ceguera, Borges tendrá que resignarse a dictar sus cuentos, poemas y ensayos. Desde entonces necesitará de la ayuda de su madre y de sus amigos para poder escribir. Así, en 1940, el mismo año en que asiste como testigo a la boda de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, publica con ellos una espléndida antología de la literatura fantástica y al año siguiente una antología poética argentina. En 1942, Borges y Bioy Casares, bajo seudónimo de H. Bustos Domecq, entregan a la imprenta unos cuentos policíacos que titulan 6 problemas para don Isidro Parodi. No consiguen el éxito deseado. También fracasa al presentarse al Premio Nacional de Literatura con sus cuentos recogidos en el volumen El Jardín de los Senderos que se bifurcan, que luego se incorporará a uno de sus más célebres libros. Ficciones, el primero que yo leí y con el cual se inicia su madurez literaria y el reconocimiento en su país. Además del ya mencionado Tron Ugvar Orbis Tertius, aparecen en ficciones otros cuentos, como La Biblioteca de Papel, El Jardín de los Senderos que se bifurcan o La Lotería de Babilonia. En Pierre Menard, autor de Quijote, relato o ensayo, géneros que Borges mezcla deliberadamente,
reformula el concepto tradicional de influencia literaria. La muerte y la brújula es un cuento de trama policíaca mezclada con apreciaciones del saber cabalístico al que Borges dedicó su atención. A propósito de la cábala entre los saberes de Borges, existe un estudio de Beatriz Borovich, Los caminos de Borges, la cábala, los ritos y los símbolos, donde cita: jardines que se bifurcan, el azar y la duda en la lotería de Babilonia, el Aleph, la esfera tornasolada de gran fulgor que representa la comedia de la vida y en el que Borges, protagonista, al contemplar en ella la verdad, dudó que sea el verdadero Aleph. Y los libros y la biblioteca son innumerables en aquellos en donde se guardan infinitos libros. El Aleph, publicado en 1949, es un volumen de 17 cuentos donde se combinan elementos de la tradición filosófica y de la literatura fantástica. Además del cuento que da título al libro, se incluyen otros como Emma Suns, Deutsche Requiem, El Zahir, La Espera o La Escritura de Dios. Sobre el cuento Emma Suns se estrenó en 1954 una película, Días de Odio, dirigida por Leopoldo Torre-Nils. El cuento que da título al libro, El Aleph, es considerado un cuento de culto en la comunidad intelectual. Borges perfila en este cuento su estilo como narrador de relatos fantásticos y profundiza sobre una de sus grandes inquietudes, el infinito. Un fragmento de La Espera. El coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las 9 de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito, la farmacia contigua, los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería. Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente. El sol reverberaba más lejos en unos invernáculos. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de loza: Breslauer. Los judíos estaban desplazando a los italianos, que habían desplazado a los criollos. Mejor así. El hombre prefería no alternar con gente de su sangre. Otras Inquisiciones es un libro publicado en 1952. Es una antología de artículos donde piensa y debate sobre otros autores, clásicos en su mayoría, sobre el tiempo y sobre algunas leyendas. La esfera de Pascal, sobre Oscar Wilde, Kafka y sus precursores, Quevedo, sobre los clásicos, son algunos de ellos. Queda de manifiesto su pasión de lector. También analiza diversos episodios de la historia de la civilización, la lectura cabalística de las escrituras y las diversas filosofías y literaturas. Del culto a los libros. En el 8º libro de la Odisea se lee que los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar. La declaración de Mallarmé: el mundo existe para llegar a un libro. Parece repetir unos 30 siglos después el mismo concepto de una justificación estética de los males. Las dos teologías, sin embargo, no coinciden íntegramente. La del griego corresponde a la época de la palabra oral y la del francés a una época de la palabra escrita. Un libro, cualquier libro, es para nosotros un objeto sagrado. Ya Cervantes, que tal vez no escuchaba todo lo que le decía la gente, leía hasta los papeles rotos por las calles.
En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. En 1960 publica El Hacedor. Como otros anteriores, es un conjunto de poemas, relatos cortos y ensayos que habían sido escritos en momentos anteriores y con temática muy variada. El prólogo, que se titula A Leopoldo Lugones, es el relato de un sueño en el que Borges se encuentra con Lugones, que había fallecido en 1938, en la Biblioteca Nacional. Estas reflexiones me dejan a la puerta de su despacho. Entro, cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún libro mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso. ¿Acaso porque en él ha reconocido su propia voz? Entre los relatos de este libro, Argumentum Ornitologicum, Diálogo sobre un diálogo, Borges y yo, y la trama. La trama. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Julio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: «¿Tú también, hijo mío?». Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconversión y lenta sorpresa. Estas palabras hay que escucharlas, no leerlas. Pero, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Entre los poemas se encuentra La luna, El reloj de arena, Los espejos y el poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. En el epílogo, Borges explica lo heterogéneo y ambiguo de esta obra. Quiera Dios que la monotonía esencial de esta miscelánea, que el tiempo ha compilado, no yo, y que admite piezas pretéritas que no me he atrevido a enmendar porque las escribí con otro concepto de la literatura, sea menos evidente que la diversidad geográfica o histórica de los temas. De cuantos libros he entregado a la imprenta, ninguno, creo, es tan personal como esta colecticia desordenada silva de varia elección, precisamente porque abunda en reflejos y en interpolaciones. Con la obtención del Premio Internacional de Literatura Formentor, que comparte con Samuel Beckett en 1961, la crítica mundial descubre a Borges y se suceden las invitaciones, los doctorados honoris causa, los ciclos de conferencia, los premios y las traducciones a las más diversas lenguas. Se suele afirmar que el reconocimiento público de la obra de Borges está ligado al boom de la literatura hispanoamericana que agrupaba a Julio Cortázar,
Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti o Mario Benedetti. Otros autores que por edad no formaban parte de este movimiento, como Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias y Alejo Carpentier, o el mismo Borges, se beneficiaron de la gran repercusión que tuvo esta literatura. Hasta 1961 solo había sido reconocido con el Premio Nacional de Literatura Argentina en 1956 y un doctorado honoris causa por la Universidad de Cuyo en el mismo año. A partir del otorgamiento del Premio Formentor por el Congreso Internacional de Editores, los reconocimientos se suceden y empiezan a caer los premios. Premio del Fondo Nacional de las Artes en Argentina, Caballero de la muy distinguida Orden del Imperio Británico, Medalla de Oro del Premio de Poesía en Florencia, la Orden del Sol en Perú en 1965, la Orden del Mérito de la República Italiana, el Premio Cervantes en 1979 y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio en 1983, entre otros muchos. El otro, el mismo, escrito en 1964, según indica el propio autor, se trata de una compilación de piezas escritas en diversos momentos. En el prólogo escribió: es curiosa la suerte del escritor. Al principio es barroco, vanidosamente barroco, y al cabo de los años puede lograr, si son favorables los astros, no la sencillez, que no es nada, sino la modesta y secreta complejidad. Más que las escuelas, me ha educado una biblioteca, la de mi padre. Creo no haber leído en vano aquellos queridos volúmenes. Aquí aparecen otro poema de los Dones, Una rosa y Milton, El golem, Soneto del vino, entre otros. El golem. Si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Bajo el título de Para las 6 cuerdas, se publicaron 11 milongas en el año 1965, en la que Borges ha querido eludir la sensiblería del tango y el manejo sistemático del lunfardo, que infunde un aire artificioso a las sencillas coplas. Entre otras, un fragmento de ¿Dónde se habrán ido? Según su costumbre el sol brilla y muere, muere y brilla, y en el patio como ayer hay una luna amarilla. Pero el tiempo que no ceja todas las cosas mancilla, se acabaron los valientes y no dejaron semilla. En 1969 se publica Elogio de la Sombra, compuesto por 34 poemas y textos breves de prosa poética. Los temas que trata son los recurrentes en su obra, en la obra borgiana: el tiempo, los laberintos, los espejos, la cultura universal, los libros. También incorpora el tema de la vejez y la ceguera en el poema que da nombre a este libro. Un lector. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo,
No habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y la K, pero a lo largo de mis años he profesado la pasión por el lenguaje. En el informe de Brody de 1970 hay una serie de cuentos que quieren distraer y conmover, no persuadir. Dice Borges: quiero aclarar que no soy ni he sido jamás lo que antes se llamaba un fabulista o un predicador de parábolas, y ahora un escritor comprometido. En el cuento que da nombre al libro, el autor recurre a la argucia de situar su origen en un manuscrito encontrado entre las páginas de un ejemplar del primer volumen de Las Mil y Una Noches, en Londres en 1840, y que ahora traduciré al castellano. La esmerada caligrafía, arte que las máquinas de escribir nos están enseñando a perder, sugiere que fue redactado por esa misma fecha. Con esta introducción nos da a conocer el informe de David Brody, misionero escocés, que relata sus experiencias en ciertas regiones selváticas de Brasil. En otro de los cuentos de este libro, La intrusa, cuenta el drama de un triángulo amoroso, protagonizado por dos hermanos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces desaguán o casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristian llegó a vivir con él a la Juliana Burgos. Los libros que fui nombrando hasta ahora, leídos en baratas ediciones de bolsillo, ya no los conservo. Cuando regresé a Canarias, en 1972, compré las obras completas del Círculo de Lectores y regalé, ahora me arrepiento, esos pequeños tesoros en los que descubrí a Borges. Sí conservo, porque no los recogen las obras completas, el libro de los seres imaginarios, escrito en colaboración con Margarita Guerrero, la antología de la literatura fantástica, recopilación realizada con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, y Borges Oral, donde se recopilan las 5 conferencias que dictó durante el año 78 en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. La primera de ellas la tituló El libro y comienza así: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso, sin duda, es el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de su voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Del resto de su obra he ido picoteando en sus obras completas, más poesía que prosa, más cuento que ensayo, y sigo haciéndolo. En El oro de los tigres, publicado en 1972, descubrí las tankas. Es un tipo de poesía tradicional japonesa que consta de 5 versos de 5, 7, 5, 7, 7 sílabas, a diferencia de los haikus, que son más cortos, de 3 versos, y que aparecen también en su obra posterior, La cifra, después de un viaje a Japón. Tankas. La voz del ave que la penumbra esconde ha enmudecido. Andas por tu jardín. Algo, lo sé, te falta. No haber caído como otros de mi sangre en la batalla. Ser en la vana noche el que cuenta las sílabas. Y los haiku.
Algo me han dicho, la tarde y la montaña, ya lo he perdido. Callan las cuerdas. La música sabía lo que yo siento. En La Rosa Profunda hay un poema donde vuelve a acusarse, como en la tanga que leí, de no haber sido un guerrero. Se titula Soy. Soy el que sabe que no es menos vano que el vano observador, que en el espejo de silencio y cristal sigue el reflejo o el cuerpo, da lo mismo, del hermano. Soy, tácitos amigos, el que sabe que no hay otra venganza que el olvido, ni otro perdón. Un Dios ha concedido al odio humano esta curiosa llave. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto, singular y plural, arduo y distinto, del tiempo que es de uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra. Soy eco, olvido, nada. Vamos terminando ya. No voy a seguir hablando de Borges, de este Borges que ya es de todos, por no hacer más larga esta charla. Tampoco voy a recomendarles que lo lean. El verbo leer, como el verbo amar, no admiten el modo imperativo. He desestimado deliberadamente todo lo referente a la relación de Borges con la política argentina. No ignoro que muchos lectores en su país lo denostaron por ella. Incluso se ha llegado a comentar que nunca le otorgaron el premio Nobel a causa de un supuesto apoyo a las dictaduras del Cono Sur. No me importa. Yo admiro al Borges escritor y pese a todo lo seguiré admirando. Tampoco he comentado nada de las mujeres en la vida de Borges. Esto tal vez por una cuestión de celos. Yo también amé a Borges. Gracias. Para la academia, esto empezó con una llamada que le hice. Bueno, se van a cumplir tus 2 años. ¿Tienes tema pensado? Y me dice, pues sí, Borges. Mi amigo Jorge Luis me salió del corazón y me dice, sí, adelante, adelante. Bueno, hemos oído un discurso que es una biografía de Jorge Luis Borges, sin duda, de poesía, pero que es un auténtico estudio de filología, una filología que no va solo desde una perspectiva intrínseca, sino que, como hemos podido observar, con filosofía, con historia y con literatura. No solo es una biografía literaria, sino una biografía hecha por las 2 cuestiones a las que se ha referido de manera singular: el sentir como primordium y el saber. Cuando oigo, como en esta ocasión, de una experta literaria que sobre todo y ante todo siente, pues yo no tengo más remedio que centrarme, digamos, en mi visión o en mi conocimiento metafísico de Zubiri, y su gran obra formalmente acabó titulándose Inteligencia Sentiente, pero él nos dice una y otra vez que igualmente podía haberse titulado Sentición Inteligente. Esas 2 expresiones metafísicas pues son las que nos ha expuesto de manera literaria y vital, ¿no? La biografía, como han apreciado ustedes, que nos ha leído
con una lectura ejemplar. Aquí aprovecho para dar también felicitaciones a nuestro secretario, maestro en lectura, una tarea extraordinaria que viene dirigiendo antes, durante y espero que después en la academia también. Algo verdaderamente un placer complementario a eso que me refiero, ¿no? Nos ha hablado, por tanto, de esta biografía, pero con esa sentición inteligente o con ese sentir que precede al saber. Pero no ha eludido en absoluto su sabiduría y su sabiduría crítica, que esto es también importante, porque lo que nos ha hecho es un gran ensayo personal. De manera paralela, pero en fin, por no dejarlo tampoco, no sabe la alegría que me ha dado al recordarme la Universidad de Belgrano. En la Universidad de Belgrano tuve el honor de dictar 2 conferencias cuando empezaba a hablarse de posmodernidad y no se sabía qué estaba diciendo. Y allí di un ciclo, una semana, sobre modernidad y posmodernidad, de acuerdo con la visión filosófico-científica del momento. Muchas gracias. Vamos a proceder a la Doli Fajardo, ingredere afferendo. Entra como has hecho y aporta tu sabiduría. Largire exit, y al salir difundirá. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos culturales y de compromiso social que concurren en doña María Dolores Fajardo Espino, la integra entre sus miembros con la condición de académica numeraria en Arrecife de Lanzarote, 29 de febrero de 2024. Vamos a proceder con la documentación. El secretario ha dado fe, la nueva académica firma, ponemos el visto bueno. Por favor, los académicos presentes. No te escondas que voy. Muy bien, que sigas trabajando para tu beneficio propio y también para la academia. Bienvenida, enhorabuena.